Don Jorge Sánchez Pinillos está con nosotros. Don Jorge, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Luis Felipe. Muy buenas tardes, amables televidentes. Don Jorge, hay algo que antes de ir con su comentario, que en interno lo conversábamos, y por favor, no es que sea esto un disco rayado, pero de verdad, asusta tener que ver la inversión que están haciendo los señores de Alianza para el Progreso, que para algunos de ellos es motivo de orgullo, de decir, caramba, nosotros podemos comprar todo, hacer lo que querramos, no sé, poner paneles, afiches, pero en realidad uno se pregunta, ¿por qué gastar tanto dinero para pretender gobernar una región, una provincia o un distrito? O sea, inmediatamente a la gente le hace pensar, ¿por qué gastar, francamente, don Jorge, fortunas completas en campañas, ojo, y en publicidad, ya sea afiches, volante, lo que sea, que al final se convierte en basura automáticamente? Don Jorge, ¿usted le encuentra alguna explicación, usted que es candidato al gobierno regional, que está haciendo un trabajo político, yendo pueblo por pueblo, casa por casa, ¿le encuentra alguna explicación esto de gastar fortunas completas en una contienda electoral? Desde el punto de vista político yo no le encuentro ninguna explicación. Desde el punto de vista como proyecto empresarial, sí. Y también desde el punto de vista personal. La concepción que manejan estos señores que han hecho de la política un negocio y que han mercantilizado la política y por lo tanto la han precarizado, es de que creen que con el dinero pueden comprar y hacer todo lo que se proponen, incluida la compra de conciencias, la compra de votos y poder seguir gobernando con la finalidad de ligar lo que es el poder político con el poder económico. No hay que olvidar de que muchos empresarios que se meten a político lo hacen con la finalidad de consolidarse como grupo económico. Para mí está clarísimo, por ejemplo, de que la alianza de APP, Humberto Acuña, con el señor Cornejo Chinguel, no es una alianza política, sino es una alianza comercial, es una alianza empresarial, es una forma de consolidarse como grupo económico en un sector, que es el sector educación, de manera de que ellos en ningún momento van a pretender mejorar la escuela ni la universidad pública, porque se les cae el negocio. De manera de que es el objetivo, no es otro el objetivo. Por eso es que invierten enormes cantidades de dinero que ya resulta siendo un insulto a la pobreza que tiene nuestra región. Yo estoy recorriendo toda la región realmente teniendo un sinnúmero de problemas para poder llegar a todos los lugares porque no tengo los recursos para hacerlo. Pero además he visto las enormes fanfarras que se están armando, los espectáculos, los shows, se regala manos llenas, los paneles luminosos que cuestan en dólares a la salida de Lambayeque, salida de Ferreñafe, salida a Lima, salida a Pimentel. Es un derroche de dinero increíblemente que ya raya con el insulto y con la pobreza. Claro, como yo le digo, son fortunas enormes. Mira, ahora, don Jorge, son miles de pintas que se están haciendo. Claro, para poder llegar a la gente, para poder convencer al elector, cierto, se requieren recursos, es decir, para movilizarse, para la propaganda, pero ya eso se exagera. Pero ¿no? Eso no ayuda, mi querido Luis Felipe, no ayuda a elevar la conciencia política y cultural de nuestro pueblo. No, es que ese es el tema. O sea, por ejemplo, digo, usted hace un trabajo político, igual que ellos recorre y toca las mismas puertas y es la misma gente. La única diferencia, un ejemplo, mientras que usted puede regalar de repente un volante en un papel periódico que es baratito, ellos te entregan un volante en papel cuchet. Así es. O sea, es un ejemplo nada más. Al final, señores, la gente lo que quiere ver del candidato es ver primero si es sincero, si su saludo es sincero, y segundo, lo que quiere escuchar es cómo le van a solucionar sus problemas. A ellos no les interesa, a la gente que nos está viendo no les interesa si llegan en 5, en 10 o en 20 camionetas, o lo que hacen, no ir con su portátil llevando 300 o 400 personas. La gente quiere que le digan cómo le van a solucionar su problema, y para ello no se requiere gastar fortunas completas. Y llegan con enormes camionetas 4x4. Entonces
Entonces, en lugares donde se vive en extrema pobreza, realmente, ¿no? Y llegan a regalarle a la gente como si los pobres fueran mendigos, como si los pobres resolvieran su problema recibiendo un regalo en ese momento, cuando efectivamente lo que buscan y lo que requieren y demandan es que se les resuelva sus problemas para mejorar su calidad de vida, que el gobierno regional se preocupe por generar puestos de trabajo, impulsar la industria, la producción, que le permita a los jóvenes tener donde desarrollarse profesionalmente y mejorar sus condiciones de vida. Es increíble la cantidad de dinero que se invierte. Yo vengo desarrollando una campaña muy austera, muy franciscana, pero de cara al poblador, frente a frente al poblador. Toco la puerta de la casa del poblador, converso con él unos minutos, lo escucho al poblador y así estoy haciendo. Y en lugar que voy es en una esquina, en un parque, en un mercado, me paro y converso con todos los que me rodean. No necesito armar un espectáculo, no necesito armar enormes tabladillos, no necesito llegar con torres enormes, con carros 4x4. En muchos casos llego en taxi, en otros lugares llego en mototaxi, en otros casos llego con mi carrito que apenas caben 5 personas y con un grupo de estudiantes, de amigos, simpatizantes que nos ayudan en esta campaña. O hay otros que ponen esas enormes pantallas. Así es. Que son carísimas. Contratar, por ejemplo, lo que pusieron los fujimoristas en la plaza cívica. Así es. Ese equipo para poner ese tipo de pantallas no baja de los 15 a 20 mil soles. Así es. 15 a 20 mil soles. Entonces, eso hay que hacer porque eso ayuda a mejorar la conciencia de nuestro pueblo, a elevar su cultura política. El político está obligado a desarrollar pedagogía política, por Dios. No sigamos empujando al oscurantismo a nuestro pueblo. Hay que ayudarle a salir de la situación en la que se encuentra. Nuestro pueblo requiere de políticos no demagogos, no requiere de políticos mediocres, no requiere de políticos que le regalen un kilo de arroz, un aceite. Quiere que le resuelvan sus problemas y los políticos estamos en la obligación de contribuir a mejorar la cultura de nuestro pueblo. Por eso es que hay que conversar con el pueblo, hay que ligarse al pueblo, hay que estar con él. Y no en procesos electorales, como lo he señalado aquí en muchas oportunidades. Hay que estar con nuestro pueblo siempre, escuchando a nuestro pueblo, defendiendo los derechos de nuestro pueblo, no solamente en los procesos electorales, porque eso es demagogia, eso es falso, eso es hipócrita. Al final, una vez que el candidato gana los votos de ese pueblo que ha confiado en él y llega a ocupar el sillón municipal o regional, se olvida. Si no hagamos un balance realmente de lo que ha pasado en estos 3 años de gobierno regional, donde no se han sentado las bases para potenciar el desarrollo de nuestra región, por lo menos en el tema de lo que tiene que ver con los grandes proyectos que son la obligación de un gobierno regional. Bueno, mi campaña franciscana va avanzando, poco a poco, está creciendo. El día sábado hicimos una marcha multitudinaria. ¿Dónde? Aquí en Chiclayo. El sábado fue nuestro proceso interno, las elecciones internas, y le iniciamos con una marcha que empezó en la piscina municipal y ha sido multitudinaria. Bueno, pero antes de su comentario, cuénteme quién es su vicepresidente. El ingeniero José Cortés. ¿Quién es José Cortés? El ingeniero José Cortés es el presidente de los fonavistas de la región Lambayeque. Lambayeque. Ahí con los viejitos, ¿no? Él es el vicepresidente. Pero él no es viejito. Él es fonavista por su padre, ¿no? Por su padre, ¿no? Hay fonavistas que como sus padres han muerto, otros que son bastante ancianos, entonces sus padres le han delegado poder para que ellos asuman en su representación la defensa de este derecho. Muy bien. ¿Quiénes son sus consejeros, don Jorge? Estamos trabajando en ese tema. O sea, que ustedes no tienen todavía Todavía no tenemos consejeros. ¿Pero eso la ley lo permite, dígame? Porque se supone que hasta lunes eran las elecciones internas para determinar fundamentalmente el tema de quiénes encabezan. Ya. Entonces, estamos viendo gente que no solamente, mira Luis Felipe, es bueno tener técnicos, es importante técnicos, pero si no tenemos técnicos que se comprometen con un proyecto, no pasa nada. Porque también hay otro error de los candidatos. Dicen, a ver, ¿quién es tu vicepresidente? Fulano de tal, un extraordinario empresario. O le preguntan a un candidato a la alcaldía, ¿quién es el número 1? Juan Pérez, empresario. Digo, ¿pero qué?
¿no se supone que los regidores o los consejeros regionales debe ser gente representativa de la sociedad? Nos parece bien que una lista pues vaya un representante del empresariado, porque finalmente es el capital privado lo que genera empleo. ¿Pero qué? ¿Y el resto de gente que no existen? O sea, por ejemplo, en el tema regional, que no existe también mucha gente que se dedica a la agricultura, no existe acaso gente que represente a los maestros, pero siempre el número uno tiene que ser un empresario, aunque sea desconocido, dicen un hombre dedicado al trabajo social, y le pintan pajaritos. Y es el primero que después se convierte en un tránsfuga, ¿no? No, y lo peor, cuando se van nadie se acuerda de él. Nadie se acuerda de él, y no es imprescindible, ¿no? Entonces hay que buscar gente que se comprometa con el proyecto, pero además que tenga una biografía de vida al servicio del pueblo, ¿no? Eso es lo importante, porque así esa gente no pierde identidad. Es decir, llega al gobierno y sigue siempre identificado con las necesidades y las urgencias de nuestro pueblo. Claro, en el tema de Chiclayo el candidato es Paco Gálvez. Paco Gálvez, su teniente alcalde, ¿quién va a ser? No recuerdo el nombre. Habrá que preguntarle a él en todo caso. Recuerdo el nombre. Ferreñafe, ¿quién finalmente es el candidato? En Ferreñafe no tenemos candidato, en Lambayeque está la señora Teresa Chacón. Ya. Teresa Chacón. Entonces, tenemos como en más o menos 14 distritos candidatos. No lo hemos logrado, porque además no necesariamente tenemos que colocar en cada distrito. En algunos distritos vamos en alianza con algunos movimientos distritales, ¿no es cierto? Y en otros lugares simplemente hemos formado comités bases que se van a encargar de la campaña electoral. Lo que pasa es que hay muchos vecinos muy bien intencionados que lamentablemente al ver cómo algunos gastan fortunas en campaña dicen, ¿para qué me voy a meter si lamentablemente compran conciencias, tiran dinero, botan dinero? Y lamentablemente hay mucha gente que responde a eso, ¿no? Pero hay gente muy sana que quiere hacer política, pero que Luis mejor Felipe, nos mantenemos al margen. Hay gente valiosísima realmente que cuesta esfuerzo convencerla, porque se ha impregnado en la mente de los peruanos de que político es sinónimo de sinvergüenza, de ladrón, de ratero, de coimero, de oportunista. Entonces eso hay que sacarle de la cabeza cuando a la es todo gente. lo contrario, no dicen los políticos son corruptos, no, corruptos son los que se han metido a hacer política sin ser políticos. Así es, efectivamente, son de última hora, o aquellos que hoy están aquí, mañana allá, pasado acullá y el día siguiente ya no sabe dónde está, ¿no? Y entonces eso le hace muchísimo daño a la política. Lamentablemente han prostituido la política. Sí, efectivamente. Pues, entonces la población mira y observa eso y no quiere saber nada con la política cuando esa actitud les deja el terreno libre a esos sinvergüenzas y corruptos. Hay que participar en política. Don Jorge, no le quiero quitar más tiempo, por favor, usted quiere hacer un comentario, lo escucho. Efectivamente, a raíz de la conmemoración de un año más de este terrible suceso que enlutó al pueblo peruano, del conocido baguazo del 5 de junio, donde fallecieron 33 ciudadanos peruanos y uno se encuentra desaparecido, el mayor Bazán, murieron 23 policías y 10 indígenas. A raíz de este suceso, que ya tiene 5 años y que hasta ahora no ha sido procesado absolutamente nadie, pero que la justicia de manera tendenciosa quiere echarle toda la culpa a los indígenas, comenzando por Alberto Pizango. A raíz de este suceso han salido algunos Wikilinks que nos pueden dar luces para entender todo este proceso, cómo se ha gestado, cuál es el comportamiento del gobierno, cuál ha sido el comportamiento de los políticos en este acontecimiento. En estos Wikilinks que han sido difundidos por los medios de comunicación, desde el año 2008, en que se emiten los decretos, varios decretos legislativos, pero el principal de ellos, el 1090, que privatizaba la Amazonía, la lotizaba la Amazonía, y que permitía, por lo tanto, invadir tierras de los pueblos indígenas, que para ellos tiene un valor fundamental, porque si hay alguien que protege los bosques amazónicos y los ríos son los indígenas. Porque para los indígenas el río no es simplemente un río y los árboles no son simplemente árboles, ni las aves tampoco, sino que estas tienen una relación con la vida de ellos, porque la cosmovisión indígena le da ánima a estos animales, a las plantas, a la tierra. Hay una compenetración, hay una vivencia con la naturaleza. Y por esa razón es que la defienden, no solamente porque es un medio de sobrevivencia y de vida, sino porque tienen un concepto antropológico que va más allá de un simple árbol y de un simple río. La dación de este decreto legislativo
llevó a que el embajador de aquel entonces, Michael, no me acuerdo, Michael McKinley, emitieron una serie de documentos a la Secretaría de Estado, señalando de que efectivamente había una resistencia de parte de los indígenas y por parte del Estado peruano no había una respuesta y que no se estaban utilizando los mecanismos que dé el poder, la fuerza, para poder doblegar esta resistencia. Y que cómo era posible que el gobierno pudiera darle tanta importancia a ciudadanos de segunda categoría. 400.000 nativos no pueden estar por encima de los 28 millones de ciudadanos. Y que si se continuaba con este proceso y que si se derogaba ese decreto legislativo, ponía en peligro el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Eso era lo que mencionaba este embajador. Sin embargo, lo curioso no está ahí en lo que él pueda decir, porque tiene el derecho el embajador de decir todo lo que quiera y de enviar todos los informes que se le ocurran a su Secretaría de Estado. Lo curioso del caso es que tanto Mercedes Arauz, ministra de Economía en aquel entonces, y el señor Alan García, presidente, también decían y repetían lo mismo que el embajador emitía en sus informes. Hay que recordar que la ministra Mercedes Arauz señalaba de que si se derogaban los decretos de la Amazonía, se caía el Tratado de Libre Comercio, igualito de lo que decía el informe de este embajador. Alan García, en sus artículos del Perro del Hortelano, decía lo mismo, ciudadano de segunda categoría, y eso era lo mismo que decía el embajador. Es decir, dos representantes del Ejecutivo, el presidente de la República y la ministra de Economía, no eran sino cajas de resonancia de lo que decía el embajador de los Estados Unidos. Y ya vemos los resultados después, cuando los nativos, tanto los aguarunas como los guambisas, se enfrentaron al gobierno y lo obligaron a derogar el 1090, que además iba en contra del convenio 169 del gobierno peruano con la OIT. ¿Cuál es la lectura de este documento que ha salido? La lectura es que para todos, para nadie es un secreto, pero que con estos documentos se puede ya comprobar sin ningún tipo de duda, es la injerencia que tiene la Embajada de Estados Unidos en los gobiernos del Perú. La injerencia que tiene en la vida política, económica y social de nuestro país, y que ha sido una constante en los diferentes gobiernos, de tal manera que no ha sido simplemente un hecho aislado en el gobierno de Alan García, sino que sigue siendo una constante en la historia del Perú antes y ahora también, y que la presión que ejerce Estados Unidos frente a nuestros gobiernos los lleva a adoptar a nuestros gobernantes políticas que atentan contra el derecho de nuestros pueblos. Y eso es lo que viene sucediendo actualmente con el tema de Yanacocha-Conga. Y es lo mismo que viene sucediendo con el tema de Cañariaco, donde hay una presión mediática de esa prensa nacional que es lobista, liderada por el comercio, que responde a intereses económicos, en este caso mineros, que a su vez tienen el respaldo de la Embajada de Estados Unidos. Naturalmente que cuando la Embajada de Estados Unidos ve que hay gobiernos que se resisten a sus presiones y que se van por su lado nacionalista, entonces vienen los golpes de Estado. Por eso siempre lo hemos señalado que la derecha bruta y achorada de nuestro país ha sido la primera golpista que hay en la historia republicana, porque cuando no ha podido controlar a un gobierno, ha tocado las puertas de los cuarteles avalado por el gobierno de Estados Unidos y por supuesto con los informes de nuestros embajadores. Para nadie es un secreto que las embajadas norteamericanas en América Latina son las que han promovido los golpes de Estado, muchos de ellos sangrientos, como el de Guatemala y como el de Chile, para derrocar a presidentes que se pusieron al lado de nuestro pueblo. Eso tiene que terminar. Los peruanos elegimos gobiernos para que defiendan la soberanía del país. Elegimos gobiernos para que ejecuten políticas que en la campaña electoral se comprometen a llevar adelante para la inclusión social y para generar riqueza y bienestar para todos, no para defender intereses particulares ni para someterse a los dictados de países que no tienen nada que hacer con la política interna de nuestro país.
Ningún gobernante, ningún embajador de ninguna parte del mundo podría ir a Estados Unidos a dictarle la política que Estados Unidos debería ejecutar. En menos de 24 horas seguramente que este embajador estaría en la calle. Lamentablemente en nuestro país existe muchísimo sometimiento y es por eso de que los peruanos tenemos que saber elegir bien, elegir a gobernantes probos, honestos y decentes, pero también a gobernantes que sepan defender la patria y sepan colocar en su lugar a aquellos funcionarios o diplomáticos extranjeros que quieren venir a tener injerencia en los destinos de nuestro país. Muchísimas gracias y conmigo será hasta la próxima semana. Muy bien, gracias. Don Jorge Sánchez Pinillos estuvo con nosotros hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Vamos a ir a una pausa comercial. Después de la pausa regresamos, tenemos más información. ¿Quién viene? Viene José Miren.